Queridos hermanos y hermanas del Templo General Gambino y cualquiera que pueda escucharme, les quiero saludar a través de esta plataforma, a través de este medio, deseando que la bendición de Dios esté sobre cada uno de sus hogares, que en este tiempo que seguimos separados Dios siga fortaleciendo sus casas, sus familias y siga aumentando en nosotros la fe y la confianza en el Señor, sabiendo que todas las cosas están en su mano. Dios jamás pierde el control de nada y todo está hecho según el plan que Él tenga trazado, los designios que Él tenga definido, y debemos confiar en que a los que somos sus hijos, de una o de otra manera, Dios nos sigue cuidando, Dios nos sigue guardando. Les mando muchos cariños a mis hermanos, deseando verles, deseando poder compartir una conversación, un abrazo, un culto, por supuesto, pero teniendo la paciencia de que llegará el momento y ahí podremos otra vez estar juntos en comunión. Que a pesar de la distancia, la comunión del Señor nos siga uniendo. Seguimos a veces conversando por nuestro grupo de WhatsApp. Nos mantenemos comunicados, seguimos orando los unos por los otros. Es importante mantenernos en oración y estar intercediendo por nuestros hermanos más ancianos, hermanos enfermos, por nuestras familias y rogando siempre los unos por los otros. Un gran saludo de mi parte, de mi familia, y muchos cariños para ustedes y muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Vamos a estar pasando en esta hora a meditar un instante en la palabra del Señor que se encuentra en esta ocasión en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Vamos a meditar en un pasaje que es conocido, que cuenta una situación que es fundamental para los cristianos, para los que conocemos al Señor, pero no por eso nos sigue trayendo algo fresco para nuestra vida, ¿no? Libro de Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Inclinamos nuestros rostros, oramos un momento delante de la presencia del Señor. Señor Jesús, amado Dios, estamos delante de su presencia en esta hora, dándole gracias, Señor, por poder compartir el mensaje de su palabra, dándole gracias, Señor, porque su provisión está con nosotros, dándole gracias, Señor, porque siempre tiene un mensaje para nuestras vidas y sabemos que esta es su palabra, renueva y fortalece nuestra alma y nuestros corazones. Usted nos enseñe, nos edifique a través de ella, siga llegando a la vida de cada uno de mis hermanos, siga trabajando en el corazón de cada uno de sus hijos, siga nos dando fortaleza. Hoy le necesitamos, Señor. Siempre lo necesitamos, pero hoy vivimos días tal vez un poco angustiosos, un poco difíciles, de mucha incertidumbre. Le necesitamos tanto, Señor, pero es siempre su palabra la que aumenta en nosotros la esperanza, mantiene en nosotros la tranquilidad, y es también su Espíritu Santo el que mantiene su gozo en nuestros corazones. Usted nos dé su gracia y de su fortaleza, nos instruye a través de su palabra en esta hora, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bien. Este pasaje relata lo que fue la primera Pascua. Todos conocemos la situación del pueblo de Israel en Egipto. Sabemos que eran esclavos, clamaron al Señor y Dios envió a Moisés como un libertador para sacar al pueblo de Egipto. Recuerda esto, el pueblo clamaba por una liberación. Vamos a meditar en esto. Clamaba y rogaba a Dios por la liberación. Cuando leemos este pasaje, yo me encuentro muchas veces con algunas o imágenes o eslogan, frases que hacen referencia a que, nuestra casa como hijos del Señor está cubierta por la sangre de Cristo y entonces ninguna plaga tocará nuestra morada. Y decimos, sí, mi casa está cubierta por la sangre del Cordero,
haciendo referencia a este pasaje, haciendo referencia también a la sangre, al derramamiento de la sangre de Cristo, y decimos, está cubierta nuestra casa por la sangre de Cristo, y entonces ninguna plaga va a tocar mi casa, sobre todo en este tiempo, ¿no? de pandemia, de enfermedad. Es como que parece una suerte de amuleto tener o decir o repetir esta frase. Pero yo creo que mediten algo mucho más profundo en esta noche en relación a este pasaje. Esta es la última de 10 plagas. Sabemos que fueron 10 las plagas que el Señor envió sobre la tierra de Egipto. Y esto tiene el propósito de demostrar el poder de Dios tanto a los egipcios como a los hijos de Israel. Recuerde que ellos llevan 400 años ahí y han vivido de alguna manera, tal vez en buena parte mezclado con la cultura de los egipcios. Y Dios se tiene que manifestar a ellos y dar una muestra tanto a los egipcios como a los hijos de Israel acerca de quién es Él como Dios, de que Él es Dios. Los egipcios tienen todo su panteón de divinidades, sus dioses, y Dios tiene que mostrarle a ambos pueblos. Siempre pensamos que Dios le tiene que mostrar a los egipcios su poder. No, Dios tiene que mostrarle a ambos, a los egipcios y a los hijos de Israel, les tiene que mostrar que Él es Dios. Usted puede encontrar esto cuando Dios envía a Moisés, ¿ya? Y le dice que a los hijos de Israel verán que Él es Dios. Y cuando parten las plagas, y comienza la primera plaga, la plaga de sangre, la Escritura nos da a entender que afectó absolutamente a todos los habitantes de Egipto, y entre ellos estaban los hijos de Israel. Luego va a venir la segunda plaga, la plaga de ranas. Son 10 plagas. Sabemos que son 10 plagas. La segunda plaga de ranas tampoco se ve ninguna diferencia. No hay nada específico en la Escritura que haga entender que Dios separó nada, porque Dios tiene que mostrar a ambos pueblos que Él es Dios. Va a venir una tercera plaga, que es la de piojos. Usted puede empezar a leer este relato, puede empezar a ver toda esta historia a partir del capítulo 7. A partir del capítulo 7 del libro de Éxodo, la primera plaga está en el versículo 14, de ahí en adelante comienza toda la historia. Entonces, como les decía, la siguiente plaga es la de piojos. Dice que también envió piojos y afectaron a todos, los hombres como las bestias. Todo el polvo de la tierra de Egipto se volvió piojos en todo el país de Egipto. Hasta ahí, ambos pueblos están siendo afectados por el poder de Dios. Piénsalo hasta ese momento. Dios primero está mandando señales específicas. Convirtió el agua en sangre y lo ve Faraón. Dice, todas las fuentes de agua se convirtieron en sangre, murieron los peces y el río se puso hediondo. Dice claramente que el río estaba hediondo, mal oriente, porque había sangre y los peces habían muerto en el río. Y todo Egipto lo vio. Todo Egipto lo sufrió, del faraón hasta el último hombre, lo dice la Escritura, que hasta el último trabajador, hasta el último habitante de Egipto lo vio. Eso afectó a egipcios y judíos. Toda la tierra de Egipto sufre la plaga de sangre y sufre el hedor y la necesidad de agua y no tener agua. Y entonces absolutamente todos han visto el milagro de Moisés. Pero dice que los hechiceros incluso intentaron replicar esto y de alguna forma consiguieron replicar el efecto, ¿no? de Moisés, de la conversión del agua en sangre. Siguen repetirlo. Y quita Dios la plaga y ya la primera te puede pensar, bueno, pudo ser un fenómeno particular, algún encantamiento, porque también los hechiceros lo hicieron, algún truco, por decirlo de alguna forma. Pero viene Moisés y anuncia la segunda plaga, y era la plaga de ranas. Y del río subieron ranas por toda la tierra de Egipto. Y manda otra vez Faraón a buscar a Moisés para que clame a Dios. Y empieza Faraón a ver esto de que parece que el Dios de los hebreos era un Dios verdadero, o al menos era un Dios poderoso para ellos. Sus dioses también son verdaderos. No existe el concepto de Dios real o no. Ellos creen que los dioses de sus panteones también existen y son poderosos, solo que parece que el Dios de los hebreos es más poderoso, pareciera. Y va a enviar Faraón a buscar a Moisés
para que clame a Jehová primero por lo de la sangre y luego por lo de las ranas. Y clamó Moisés a Jehová y murieron todas las ranas y se que las juntaron en muchos montones. Hasta ahí sigue afectada toda la tierra de Egipto. Detrás de ello dice que volvió otra vez Moisés. Dios le dijo, bueno, ahora tú vas a golpear el polvo de la tierra y el polvo de Egipto se va a convertir en piojos, y atacó absolutamente a todos. Hasta la tercera plaga están absolutamente todos afectados. Tanto los hebreos como los egipcios están viendo la grandeza del Dios del que está hablando Moisés. Los egipcios no van a dejar de creer en sus dioses, de ninguna forma. Ellos siguen teniendo sus conceptos, sus ideas. Solo podrán pensar que, bueno, algo está haciendo este hombre que es enviado por el Dios de los hebreos. ¿Y será que tal vez el Dios de los hebreos es poderoso y está venciendo a las divinidades egipcias? Pero los hebreos están viendo que su Dios, al que han clamado por muchos años, generación tras generación, se está manifestando a través de Moisés. Recuerde que Moisés ha dicho, cuando vaya, en nombre de quién iré, no, diré que yo soy, me envió a vosotros. Tú vas a ser mi testigo. Y Dios habla con Moisés en el desierto y le da un par de señales, y entonces los hebreos empiezan a ver también que Moisés es el hombre que el Dios al que ellos han clamado durante todos estos años ha enviado, y que Dios está con él. Para los egipcios es una muestra que el Dios de los hebreos es fuerte. La divinidad egipcia no están pudiendo hacer frente al poder del Dios de los hebreos. Y para los hijos de Israel están viendo que su Dios es fuerte y que Moisés ha sido enviado por ese Dios para sacarlo de Egipto, porque están viendo milagros que no habían visto durante toda la cautividad. Generación tras generación, la Escritura no nos habla de ningún otro milagro que se haya hecho durante toda la esclavitud. Y luego va a venir ya la cuarta plaga, que es la plaga de moscas. Y aquí Dios ya hace separación. Véalo en el capítulo 8, en el versículo 20 de este libro de Éxodo. Versículo 22. Mira, el versículo 20 dice: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, y aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo a la tierra donde ellos estén. Versículo 22, ponga atención a esto. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ellas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y esto ya, si bien las plagas anteriores habían sido una señal potente, era algo que había pasado sobre toda la tierra. Pero esto ya demuestra además a Faraón que el Dios de los hebreos va a guardar a su pueblo, y el daño va a venir solo sobre los egipcios. Decimos que sí, Dios hace diferencia entre el que sirve y el que no. Sí, por supuesto que lo hace. Dios hace una diferencia. Pero aquí también va a demostrar al mismo pueblo hebreo que así como él tiene poder para traer la plaga, tenía el poder para guardarlos a ellos. Recuerde que a los mismos hijos de Israel les tiene que seguir demostrando su grandeza, y que Moisés es su enviado y que él está con ellos y que los va a sacar. Y a los egipcios les está imponiendo el peso de las plagas para que le teman y dejen ir a su pueblo. La intención de Dios no es que el pueblo de Egipto crea y se vuelva a Dios. No. El objetivo de esto es sacar a la nación con mano poderosa y que todo Egipto se vea arrasado por el poder de Dios. Teman al Dios de los hebreos. Y los hebreos vean que sí, que Él es Dios. Y es tan poderoso que lo que está sucediendo no es solo el azar, que sucedió sobre toda la tierra. Porque cuando usted ve a veces muchos documentales que intentan explicar las plagas, intentan explicar científicamente los fenómenos. Sí, intentan explicar, oye, que tal vez el agua del río se convirtió en sangre porque habían ciertas emanaciones que venían de parte baja de la tierra, de la base del río, de un cierto gas que teñía las aguas de rojo, y que tal vez por la misma cantidad de peces muertos habían llegado ranas a aquel lugar, y por eso se llenó la tierra de ranas, y que al morir las ranas en descomposición surgieron los piojos, y dan una serie de explicaciones. Pero fíjese que todas esas explicaciones científicas que usted puede encontrar en diferentes documentales, hay más de uno, ninguno va a explicar jamás que Dios hizo una separación.
Esto es lo maravilloso de las plagas, que hay un momento determinado en que Dios afecta a todos para que todos vean que Él es Dios, y hay una segunda parte en la que Dios separa a su pueblo y le demuestra a su pueblo que Él está con ellos y que los va a guardar de todo lo que venga. Desde la cuarta plaga, que es la plaga de moscas, ninguna otra plaga tocó a los hijos de Israel. Todas las plagas fueron sobre los egipcios. Desde la cuarta plaga Dios separó al pueblo. Y esto es muy importante, porque como leímos en el versículo que dio base a esta meditación, dice: la sangre os será por señal para las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y entonces decimos, como la referencia al principio: oh, si mi casa está cubierta por la sangre del cordero, no entrará plaga a mi morada. Pero entonces pregúntese usted, ¿por qué desde la cuarta plaga Dios hizo la separación? ¿Era necesario que realmente, si el objetivo era proteger al pueblo de las plagas, era necesaria la muerte de un cordero? ¿Era necesario pintar los dinteles de las puertas y los postes, todo el borde de la puerta, es necesario pintarlo con sangre para que la plaga no entrara? Si ya desde la plaga de moscas en adelante, las otras, de la plaga de moscas hasta la de oscuridad, estas 5 plagas, porque antes son las otras 3, estas 6 plagas, son las otras 3. Estas otras plagas ya no han afectado al pueblo. No ha sido necesario que haya ningún sacrificio para que ninguna de las otras plagas tocara a la nación de Israel. Por lo tanto, la muerte del cordero, el sacrificio de este animalito y la pintura de la sangre no tiene que ver específicamente con la plaga. Ustedes pueden ver, como le acabo de decir, que las otras no tocaron a los hijos de Israel y no fue necesario un sacrificio. La señal esa noche en la Pascua tenía que ver con la liberación. Dios les iba a librar no de la plaga. Dios iba a traer juicio sobre Egipto. Por eso mueren los primogénitos. Un juicio sobre toda la nación de Egipto. Y a los hijos de Israel los libraba del juicio, del castigo, de la mano de Dios, no de la plaga. Porque esa noche, a partir de ese juicio que Dios traía sobre Egipto, Dios les iba a dar libertad e iban a salir de la tierra de esclavitud, a la tierra prometida. Y lo iban a hacer con mano poderosa. Por lo tanto, la señal de la Pascua no tiene que ver con estar libre de una plaga, no tiene que ver con estar libre de una enfermedad, no tiene que ver con estar libre de un acontecimiento, como a veces pensamos y clamamos: sí, la sangre del Señor nos protege. Sí, Dios nos protege, Dios nos cubre. Dice la Escritura que por su llaga hemos sido nosotros curados. Sí, pero no olvide algo muy importante: Él nos curó de la enfermedad más grande que tiene el ser humano, que es el pecado. Porque a causa del pecado el hombre es culpable de juicio. Y la muerte del cordero, la Pascua, el símbolo del derramamiento de sangre, es que esa sangre nos presenta a nosotros libres de culpa delante de nuestro Dios. Somos libres de juicio y somos entonces libertados de la esclavitud del pecado. No es un amuleto para decir: bueno, entonces yo soy libre de enfermedades, soy libre de males, soy libre de problemas, soy libre de aflicción. No, tú eres libre de algo muchísimo más grande, y es de la esclavitud del pecado, que nos separaba completamente de Dios, que nos alejaba completamente del Señor y nos tenía condenados a muerte, como dice la palabra del Señor. Mas Él muere para darnos vida. Muere para darnos vida. La Pascua es el símbolo, la muerte del Cordero es el símbolo de liberación, a través del cual ellos iban a dejar la esclavitud. Y no solo iban a dejar la esclavitud, sino que iban a irse de la nación a la tierra que Dios había preparado para ellos. Piensen que Dios podría haberles librado de la esclavitud y haberlos dejado aún en la tierra de Gosén. Y ese es el gran problema que enfrenta el pueblo de Israel. Ellos quieren dejar de ser esclavos, pero no necesariamente quieren irse de Egipto.
Dejar de ser esclavos y dejar de vivir en Egipto son dos cosas muy distintas. Y ellos lo que querían era dejar de ser esclavos. ¿Por qué les digo esto? Porque antes de atravesar el Mar Rojo, cuando ven que vienen las huestes de Egipto, dicen, no, era mejor haber muerto en Egipto. Usted va a encontrar durante toda la travesía por el desierto que van a decir, estábamos mejor en Egipto. Había pan, cebollas, ajos, caldo, carne, había comida. Estábamos mejor en Egipto. Ellos no querían dejar Egipto. Ellos querían dejar de ser esclavos. Yo les iba a introducir a una tierra nueva que fluía leche y miel. Él les dice, preparé para ustedes casas que ustedes no habitaron y van a cosechar viñas que ustedes no sembraron. Van a vivir en ciudades que ustedes no construyeron. Yo preparé todo para ustedes. Necesito y quiero llevarlos por todo este trayecto. Necesito que ustedes entren en aquella tierra. Necesito sacarlos de aquí e introducirlos en aquella tierra. Pero ellos en el camino, cuando usted los ve, siempre recuerdan Egipto. Porque ellos lo que querían era dejar de ser esclavos, pero tenían una vida, se habían acostumbrado a la vida ahí en Egipto. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Primero entendemos que la sangre de Cristo lo que hizo no fue solo librarnos de nuestras enfermedades. No es solo eso, que sí, Dios nos sana, Dios nos guarda, Dios nos protege del mal, Dios nos protege de las cosas que suceden a su alrededor, su mano nos guarda, su mano nos protege. Sí, mis hermanos, es así, vivimos guardados y confiados por la mano del Señor, pero aún así nos enfermamos, aún así quedan hermanos sin trabajo, aún así a veces hay problemas en el hogar, hay problemas en la familia, hay problemas con los hijos, hay problemas con el esposo, con la esposa, a veces enfrentamos algún problema legal, tenemos a veces problemas en el vecindario, en el barrio donde vivimos, o problemas en nuestra familia, somos afectados por distintas situaciones. El sol sale sobre buenos y malos y llueve sobre justos e injustos. Vamos a seguir viviendo las vicisitudes de la vida, los problemas que nos pueden enfrentar en el pasar por esta vida. Pero de lo que sí estamos completamente libres es de la esclavitud del pecado y del juicio y la condenación que estaba sobre nosotros, porque para eso fue derramada la sangre del Cordero, que entonces se pintó los dinteles de nuestra morada. Dice la palabra del Señor que nuestro corazón es la morada del Espíritu Santo. Nos vistió a nosotros, nos pintó a nosotros con su sangre y entonces nos hizo libres del juicio y pasa la condenación que hay sobre los que no han conocido a Cristo y no nos ven a nosotros, no nos ve el destructor, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo para salvación de nuestras almas. Pero luego nos pasa igual que al pueblo de Israel, que queremos dejar de ser esclavos del pecado, pero que amamos las cosas que nos ofrece este mundo, tal como ellos amaban Egipto. Ellos solo querían dejar de ser esclavos, pero no querían irse de la tierra. No tenían visión de la tierra a la que iban a llegar, que era una tierra que fluía leche y miel. Es tanto así que cuando los espías llegan con el fruto de la tierra, pero le dicen que hay gigantes, ellos han visto toda la gloria de Dios en la salida de Egipto y en el trayecto por el desierto, y aún así dicen, no, era mejor que volviéramos, querían estar allá. Sabemos que hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Sabemos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Sabemos que somos libres del juicio. Sabemos que somos libres de condenación, que nos espera una eternidad con Él, que Él fue a preparar lugar para nosotros. Se lo dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Volveré y me tomaré a mí mismo. Y allí es donde tenemos que hacer tesoro, donde la polilla y el orín no corrompe. Sabemos todo eso que nos aguarda, la eternidad con Cristo, la esperanza. Pero miramos a nuestro alrededor y nos enfrascamos en las mismas discusiones, en las mismas desesperaciones, en las mismas batallas y en las mismas cosas que usted ve en el mundo a nuestro alrededor. Porque a pesar de que tenemos la promesa en la tierra, queremos ser libres del pecado, pero amamos las cosas de este mundo. Y muchos de nosotros diremos, no, yo no amo el mundo, yo no amo estas cosas. Y comencemos a mirarnos a nuestro alrededor, hermano. En cuántas cosas de las que hay a nuestro alrededor nos hemos enredado nosotros. En ideas, en conceptos, en modas, en formas de pensamiento, en la discusión que hay hoy día en todo nuestro entorno social acerca de
los beneficios que nos van a dar, los problemas de los partidos políticos, que la izquierda, que la derecha, que lo que dice el presidente, que lo que proponen los opositores. Que los que dicen que esto es una conspiración, lo que sucede. Que son los grupos que quieren dominar el mundo. Lo que pasa por aquí, qué pasa por allá. ¿Qué va a ser después de nosotros cuando termine la pandemia? ¿Qué va a suceder con la economía? Oye, y empezamos a discutir y a enfrascarnos en las mismas cosas y en la misma desesperación al mundo porque amamos este mundo. Queremos ser libres del pecado. Pero no pensamos en la tierra que nos aguarda. Queremos ser libres de la esclavitud, pero nos gusta lo que nos ofrece Egipto. Y mis hermanos, la libertad que nos ofreció Cristo y la vida venidera que nos ofreció Cristo es lejos, infinitamente mejor que lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Debemos despreciar la vida? No, hermano, no le estoy diciendo eso. Por supuesto que no. Pero sí le estoy diciendo que la misma palabra del Señor nos enseña a ser tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde hay una eternidad gloriosa que nos espera, hacer tesoro allá. Dice la Escritura, donde estuviere nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro es lo que Dios nos ha ofrecido, la eternidad con Él, lo que nos aguarda, la esperanza en Cristo, hermanos, veremos pasar las cosas por este mundo y no nos amarraremos a ella. Hay que trabajar cada día, hay que luchar por las cosas cada día. Luchamos por tener una casa, por tener nuestros bienes, por tener nuestro alimento, por tener un trabajo. Luchamos por las cosas que necesitamos. Sí, el problema no es ese, mi hermano. El problema es que nos enfrascamos en la desesperación que el mundo tiene. Y tomamos partido en las ideas que el mundo le ofrece. El mundo sin Cristo. El mundo que no tiene esperanza. El mundo que tranza sus principios y valores y los adapta según el tiempo va avanzando. Y a veces nos venden tan bien sus conceptos que suenan hasta bonito y lo tenemos que entender porque sí, parece que lo que ellos dicen en realidad me demuestra que las cosas que yo creía estaban un poquito equivocadas. Pero no, la palabra del Señor nos enseña que Él es un Dios fiel, que es verdadero, que su palabra no cambia en el tiempo, que sus principios no cambian en el tiempo y que Él con su sangre nos libró no solo de la esclavitud del pecado, sino que nos quiere llevar a una tierra que Él tiene preparada para nosotros. Que nos debemos despojar de nosotros mismos, como los hebreos debían despojarse de su vida en Egipto. Durante toda su trayectoria por el desierto no se despojaron y por eso no entraron en la tierra que Dios les había prometido, sino que tuvo que ser la siguiente generación, la que no estaba contaminada, la que no estaba amarrada a lo que había vivido en Egipto. Son los que nacieron en el desierto los que van a tomar la tierra, a excepción de Josué y Caleb. Porque es tanto lo que está amarrado su corazón a la vida anterior, que aunque han sido libres, no han sabido disfrutar esa libertad. Usted ha sido libre de la esclavitud del pecado. Usted ha sido libre de la condenación. Y no hay nada más glorioso que eso, porque eso no podíamos conseguirlo de ninguna manera. Cristo tuvo que morir para dárnoslo, para entregárnoslo. Si eso es lo más glorioso, hermano, lo demás es secundario y a mucha distancia. No nos debe volver locos lo que este mundo hace. Porque usted sabe que sobre este mundo está puesto el juicio del Señor. Y que nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos a nuestro Redentor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde, la sangre derramada era para su liberación, era para mi liberación de la esclavitud. Y eso significaba que tenían que salir de la tierra para ir al lugar que Dios había preparado para ellos. Es así también que eso significa que Dios nos desarraiga del amor a las cosas de este mundo que nos separa de Dios para prepararnos en el trayecto al lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros.
Este es el mensaje de la palabra del Señor para usted y para mí. Que el Señor